Hola, muy buen día para todos. Bienvenidos a un nuevo video de estadística básica con R. En el presente video vamos a hablar de las tablas de contingencia. Vamos a aprender de qué se trata, por qué son útiles y obviamente vamos a aprender a crear tablas de contingencia con la ayuda de R. Bueno, ¿qué es una tabla de contingencia? Según Wikipedia es una tabla que se emplea para registrar y analizar la asociación entre dos o más variables, habitualmente de naturaleza cualitativa. Pero bueno, miremos este ejemplito que la misma Wikipedia nos da. Miren que en el fondo de lo que trata este asunto es de una tabla de frecuencias en donde estamos, por decirlo de alguna manera, haciendo un cruce entre dos variables. En este caso, la variable sexo. Entonces, digamos que se entrevistaron a 10 personas y esas 100 personas analizamos su sexo y adicionalmente su, no sé, digamos, mano dominante o perfil dominante. Bueno, en fin, no sé cómo se llamará exactamente esto. Ahora, según esta tabla, podemos de una vez inferir que 43 de los encuestados eran hombres diestros, 9 eran hombres zurdos, para un total de 52 hombres. Por el lado de las mujeres, 44 eran diestras, 4 eran zurdas, lo que equivale a 48 mujeres en total. 52 más 48 nos dan las 100 personas en total. ¿Y esta fila de qué se trata? Pues también es un total, pero entonces estamos sumando por columnas, 43 y 44, que corresponderían al total de personas diestras de las 100 encuestadas, y 13, 9 más 4, que serían el total de esas 100 que corresponden a personas zurdas. Y ya, es así de sencillo. Pero aquí, aunque tenemos frecuencias absolutas, eso también se puede hacer con frecuencias relativas. Eso lo vamos a tratar con R. Y eso tiene muchas utilidades, muchas aplicaciones. Por ejemplo, aquí nos pueden ayudar a analizar, como dice Wikipedia, la asociación entre dos o más variables, pero también es muy útil para analizar probabilidades, entre otras cosas. Bueno, ahorita sí, entonces a lo que vinimos. Vámonos para R. Entonces, ¿cómo creamos tablas de contingencia? Bueno, como primera medida voy a utilizar un dataset. Necesitamos un dataset. Voy a utilizar el dataset de los pingüinos de Palmer. Listo. Este dataset de los pingüinos de Palmer, por si de pronto es el primer video que ven de esta serie, entonces les voy a resumir rápidamente. Es un dataset que corresponde a un estudio que se hizo en la Antártida, concretamente en un archipiélago llamado el archipiélago de Palmer, en donde fueron unos científicos y cogieron a unos pingüinitos para estudiarlos. 344 pingüinos tenemos acá, un registro de 344 pingüinos, y se les analizó 8 variables. Por ejemplo, cogieron el primer pingüinito, entonces, es de la especie Adelie, fue capturado, pues sí, fue estudiado en la isla de Torgersen. Le midieron el pico, que fueron 39 puntos milímetros, le midieron el grosor del pico, o sea, la anterior es la longitud, este es el grosor, esta es la longitud de la aleta o el ala. Pesaron al pingüinito, 3.750 gramos, y analizaron el sexo y bueno, y registraron aquí el año en que el pingüinito se capturado. El problema de este conjunto de datos es que tiene algunos registros incompletos, entonces voy a evitar problemas, voy a utilizar la función drop en A para que estos registros incompletos pues se vayan. Ya no tenemos 344 sino 333, y para mayor comodidad voy a llamar este dataset pen. ¿Listo? Ahora voy a trabajar con una muestra de 333 pingüinos. Entonces, empecemos por lo más básico. Existe la orden en R que se llama table, que me hace un conteo de frecuencias bastante sencillito. Entonces, por ejemplo, yo voy a coger a mi dataset pen, selecciono a la variable species, y si yo le digo, bueno, si yo ejecuto, aquí me hace el conteo. De esos 333 pingüinos, 146 eran de la especie Adelie, 68 de la especie Chinstrap y 119 de la especie Gentoo. Hasta aquí vamos bien. Ahora, ¿qué pasaría si yo le agrego una segunda variable? Entonces voy a poner aquí pen y digamos, analicémoslo por isla, que sean por ahora variables cualitativas. ¿Listo? Entonces ejecuto a ver qué pasa. Ya, mi tabla de contingencia. Una tabla de contingencia que me relaciona la especie del pingüino y la isla en donde fue estudiado, digamos. Entonces, de aquí yo qué concluyo.
De los 333 pingüinos estudiados, 48 eran de la especie Adelie y estudiados en la isla Biscoe. 55 de la especie Adelie, pero estudiados en la isla Dream, y 47 también de la especie Adelie, pero estudiados en la isla Torgersen. De la especie Chinstrap, 0 fueron encontrados en la isla Biscoe, 68 en Dream y 0 en Torgersen. Entonces, Chinstrap resulta que solamente habita en la isla Dream y Gento algo similar, pero en la isla Biscoe. Igual, esta es nuestra tabla de contingencia. Ahora, esto se parece, pero todavía no es igual a esto. ¿Por qué? Porque aquí yo veo una fila y una columna de totales. ¿Cómo haría yo para obtener esa fila y columna de totales? Bueno, en R existe una función que se llama addMargins. ¿Listo? Si le doy Enter, automáticamente se me agregan los totales y ya, así de sencillo. El total de pingüinos fueron 333. 146 es la suma de 44 más 55 más 47, que son, es decir, los pingüinos de la especie Adelie. De la especie Chinstrap, 68 en total. Y de la especie Gento, 119 en total. Listo, así de sencillo. Voy a hacer una cosa, para que no me salgan estos ceros y ver numeritos más interesantes, más atractivos, entonces voy a cambiar a isla por sex. Entonces aquí tengo lo mismo, pero entonces con esto estaría diciendo que la especie Adelie, 73 eran hembras, 73 eran machos, para un total de 146. De la especie Chinstrap, vea pues 34 hembras, 34 machos, para un total de 68. Y de la especie Gento, 58 hembras, 61 machos, para un total de 119. ¿Y a qué corresponde este 165? El total de hembras. ¿A qué corresponde este 168? El total de machos. Si sumamos horizontalmente o sumamos verticalmente, igual nos va a dar el mismo 333. Me refiero a estos subtotales, ¿no es cierto? Y aquí ya tendríamos nuestra tabla de contingencia, pero con frecuencias absolutas. ¿Listo? Con frecuencias absolutas. ¿Cómo haría yo si yo necesito o quiero una tabla de contingencia, pero con frecuencias relativas? Bueno, entonces voy a copiar este mismo código y aquí en Table, bueno, yo voy a coger esta señora y voy a utilizar una función llamada propTable y pongo adentro mi tabla anterior, o sea, mi función propTable, al igual que addMargins, ella me recibe una tabla. Entonces simplemente voy a ejecutar y miren lo que ocurrió. Ya tengo estos valores en términos de frecuencia relativa expresada como decimal entre 0 y 1. Que si quisiéramos, esto no es difícil saberlo, esto se puede expresar también de una vez como porcentaje, como pues multiplicando por 100 y ya. Listo, ya sería 21.9%, 10.21%, bueno, etcétera. Para un gran total del 100%. Aunque yo también sé, solamente como por mejorar esta tabla, que tantos decimales me sobran, ¿no es cierto? Entonces voy a hacer un redondeo a 2 dígitos decimales nomás. Y aquí ya tendría mi tabla en términos de frecuencias relativas expresadas como porcentajes y con solamente 2 dígitos decimales, que creo yo que es como más que suficiente, ¿no es cierto? Bueno, ahora, aquí vienen un par de truquitos adicionales. Voy a trabajar con esta. Entonces, resulta que en este caso el total es el que se está usando como referente. O sea, por ejemplo, este 18.32% es con respecto a los 333 pingüinitos. Pero, ¿qué pasaría si yo quisiera analizar por filas o por columnas? Bueno, vamos a ver. Entonces, aquí en propTable, o sea, que esa terminaría acá. ¿Listo? O sea, este sería, cierra aquí. Listo. Yo voy a poner el comando margin y le voy a poner, vamos a empezar con un 1. Listo, voy a poner un 1. ¿Qué ocurre? Aquí me estaría tomando cada fila por separado. O sea, cada fila, que en este caso sería cada una de las especies, vendría siendo mi referente, ¿sí o no? Para comparar la otra variable, hembra y macho. Entonces, por ejemplo, de la especie Adelie, bueno, resultó que el 50% eran hembras y el 50% eran machos. De la especie Chinstrap también resultó que el 50% eran hembras y el 50% eran machos. De la especie Gento, el 48.74% eran hembras y el 51.26% eran machos. Obviamente en este caso ya esta suma de abajo no tiene sentido.
¿Y cómo hago yo para eliminar esta fila? Pues bueno, aquí yo voy a ponerle en Add Margins, perdón, voy a ponerle el parámetro Margin y le voy a poner un 2. ¿Listo? Y se me fue. El 2 desapareció. Perdón, la fila última desapareció. ¿Listo? Ahí sí ya quedaría esto mejor, porque como sabemos no tiene sentido ese total sumando cada uno de estos valores. Y si yo quisiera hacer al revés, tomar como referencia el total de hembras y el total de machos, entonces simplemente invierto esto, ¿no? Voy a ponerle aquí un 1 y voy a ponerle aquí un 2 para que quite esta señora y estas me las tome como subtotales de referencia. ¿Listo? Entonces acá. De aquí yo que puedo afirmar, por ejemplo, que del total de hembras estudiadas, de pingüinos hembras estudiados, 44.24% eran de la especie Adelie, 20.61% de la especie Chinstrap y 35.15% eran de la especie Gentoo. Y por acá, de los machos, 43.45%, bueno, ustedes ya entienden. Listo, ¿ya? Así de sencillo. Por si lo que necesitamos hacer es esto. Bueno, entonces voy a quitar acá esto de nuevo y voy a quitar aquí esto de nuevo para hablar de el truco siguiente, por decirlo de alguna manera. Ahora, dijimos aquí que estábamos trabajando con variables cualitativas, pero también sugerimos la idea de que se podría hacer con variables cuantitativas. ¿Será que esto me recibe una variable cuantitativa? Vamos a ver. Primero voy a ensayar con una sencillita. Voy a ensayar con el año. ¿Por qué con el año? Porque es una variable de tipo discreta, ¿no es cierto? Que es como más digerible. Vamos a ver qué ocurre. Efectivamente. Entonces, acá ocurrió que, bueno, me están diciendo, por ejemplo, por nombrar solamente un ejemplito, que de los 333 pingüinitos totales, el 13.21% fueron pingüinitos de la especie Adelie que se estudiaron en el 2007. Y bueno, y así con los demás. Muy bien, breve, no tiene pérdida, pero vamos a ver qué pasaría si esta señora la cambio por una variable de tipo cuantitativo continuo. Entonces, una de las variables de tipo cuantitativo continuo era, por ejemplo, el peso, ¿no? Body más G. Ahora, si yo ejecuto, bueno, aquí sí ya salió una cosa toda fea, ¿no es cierto? Toda fea porque aquí yo estoy viendo un montón de datos que, pues, aquí cualquiera me va a decir y no tiene la culpa que son ilegibles. Y efectivamente, vamos a mejorar esta situación. Empecemos. Entonces voy a coger, voy a reorganizar esta misma información, pero de una manera más digerible. Tan, tan, tan. Y bueno, listo. Esto ya está más entendible. Mira acá. Esto está más entendible. Bueno, entonces, ¿qué estoy diciendo aquí? Que apoyándonos con la indentación, la función redondeo tiene adentro la función addMargins, que a su vez tiene adentro la función propTable, que a su vez tiene adentro la función table, que me recibió estos dos parámetros, que eran las dos variables. Esta que en este caso la escogimos cualitativa y esta que en este caso sería cuantitativa. Por cierto, bueno, voy a volver a poner aquí sex. Por cierto, si de pronto usted dice, no, yo quiero es que el sexo quede aquí y las especies queden arriba, no pasa nada. Obviamente lo único que tenemos que hacer aquí es cambiar el orden y salió. ¿Listo? No pasa nada, miren. ¿Sí ven? Como es de sencillo. Bueno, entonces voy a dejarlo como lo tenía hace un momento. Y obviamente voy a poner aquí otra vez body más G. Esta sería la variable de tipo cuantitativo continuo que voy a poner. El problema es que ya nos dimos cuenta de que nos da una cosa toda rara. Y no es que R no sepa lidiar con eso. Lo que pasa es que es obvio, es una variable de tipo cuantitativo continuo y sabemos que tenemos que hacerle un tratamiento especial cuando vamos a lidiar con ese tipo de variables y es agrupar. Entonces lo que voy a hacer aquí es utilizar una función llamada cut, o sea, cortar, que me recibe los siguientes parámetros. Entonces, por un lado me recibe la variable. Por otro lado me recibe los breaks, que son ¿qué? Una secuencia, o sea, una lista de valores que va desde el menor hasta el mayor y indico el salto. Entonces, pero bueno, ¿cuál será el salto? Vamos a analizar aquí rápidamente
la variable, bueno, summary, la variable pen, body más y. Esta función me va a decir cuál es el mínimo, primer cuartil, mediana, la media, o sea, promedio, el tercer cuartil y el máximo. Listo. Afortunadamente este conjunto, este vector de datos es facilito porque 2700 a 6300, o sea, 6300 menos 2700 me da 3600, o sea, números bastante redonditos. Vamos a hacer lo que hicimos cuando hablamos de la tabla de datos agrupados, ¿listo? O sea, vamos a hacer intervalos y 3600, aclaro que voy a hacer una división arbitraria y práctica para este ejercicio. Voy a decir que voy a partirlo en 4 pedazos, ¿listo? Digamos que eso es lo que yo necesito. Entonces, que va a arrancar en 2700, va a llegar hasta 3600 y vamos a ir de 900 en 900. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pues 9 por 4, 36, obvio, serían 4 grupitos de 900 cada uno. Listo. Y acá voy a poner include lowest true para asegurarme de que el valor mínimo también vaya ahí. Y ya, vamos a ver qué nos da. Bueno, nos dio esto. Definitivamente tenemos un error. ¿Cuál podría ser el error? Vamos a ver. Aquí, esta función, body mass, breaks, Ay, bobo yo, es 6300. Ahí me disculpo. 6300. Ahorita sí. Bueno, obviamente esta tabla no está tan bonita. Igual que... Igual está mejor que la anterior, pero no es culpa de nosotros, es que en IDR, es que estos valores aquí quedan muy anchos, entonces es un poquito más complicado para él organizarlos aquí en esta pantallita limitada. Entonces se me ocurre hacer dos cosas, La primera es que yo puedo ponerle labels a mis intervalos. Entonces voy a poner el primer intervalo, son 4, entonces para no perderme. Entonces el primer intervalo va a ir desde 2700 hasta 3600. Listo. El segundo intervalo, miren que está tomando abierto por la izquierda, cerrado a la derecha, pero como puse include lowest, aquí, listo. Entonces aquí sería desde 3600 sin incluirlo hasta, bueno, si es mejor una coma porque eso es notación de intervalo, hasta 4500. Acá sería desde 4500 hasta 5400. Igual yo creo que me va a dar también bastante ancho. No importa, pero ahí vemos que podemos mejorar un poquito y además porque, bueno, no lo mencioné, o sea, yo lo vi, pero no lo mencioné ahí en voz alta. Es que esto me los entregó con notación científica. Seguramente debe haber un parámetro que me permita hacer la corrección, pero la verdad no lo conozco. Entonces estoy haciéndolo aquí manualito. Y desde 5400 hasta 6300. Listo. Vamos a ver cómo nos queda. Bueno, esto ya está más bonito. Aún así alcanza a faltar un pedacito. Bueno, desgraciadamente no me lo estiró. Pero ¿saben qué se me ocurre? Bueno, aquí viene la otra. Voy a coger y voy a quitar esto. Bueno, voy a comentarlo. Voy a comentar esta coma para que no me ponga problemas. Y ¿saben qué voy a hacer? Voy a ponerle sobre 1000. Porque como este está en gramos, si lo divido entre 1000 queda entre kilogramos. Y obviamente me daría 2.7 a 3.6, 3.6 a 4.5. Y problema resuelto. ¿Qué pasó? Bueno, ¿saben qué pasó? Que claro, al yo poner esto sobre 1000, estos señores ya no tiene sentido. 2.7, simplemente pongo acá y voy a poner aquí 0.9. Ahorita sí. Mírenlo, aquí está, todo bonito. Y por cierto, si ustedes no quieren hacerlo de esta manera, pues hagamos una cosa. Voy a coger, bueno, si voy a borrar todo esto de acá mejor. Voy a coger este señor y lo voy a poner más bien acá. Listo, le quito esta coma y ya he invertido el orden. Los intervalos, así, por las filas. Y en cada una de las columnas es la especie. ¿Y qué pasaría si yo ya no quiero hacer 4 intervalos, sino que quiero hacer, por ejemplo, 9?
Entonces yo pondría acá simplemente de 0.4 en 0.4. Bueno, voy a quitar todo esto, voy a quitar todo esto. Listo, y me resultaron 9 intervalitos. Esto no es muy común, pero a veces toca hacerlo. A mí me ha tocado un par de veces hacer este tipo de cosas porque necesitaba hacer ese tipo de situaciones. Entonces, ¿qué me dice, por ejemplo, esta tablita? ¿Qué porcentaje de pingüinos de la especie Adelie, del total de pingüinos, qué porcentaje del total de pingüinos son de la especie Adelie y pesan entre 3.5 y 3.9 kilogramos? Ah, entonces 13.81%. Bueno, ¿qué porcentaje son pingüinos? Sí, si cogemos un pingüinito al azar, ¿cuál es la probabilidad? También podemos preguntarlo de esa manera. ¿Cuál es la probabilidad de que si escogemos un pingüinito al azar, ese pingüinito sea de la especie, pongámosle Guentón, y pese entre 4.3 y 4.7 kilogramos? Ah, bueno, sería 7.21% y así sucesivamente. Vuelvo y repito, no es tan común, no es tan habitual hacer este tipo de tablas así, pero a veces toca. Entonces era para mostrarles que se puede hacer también y cómo hacerlo. Y bueno, listo. Por este video yo creo que ya queda claro y abarcado lo que les quería contar sobre las tablas de contingencia, los casos más típicos, considerando frecuencias absolutas, casos no tan, bueno, y frecuencias relativas, que también es típico, y casos no tan típicos cuando relacionamos también variables cuantitativas, incluso continuas. Bueno, muchas gracias por haberme acompañado en este video. Espero que hayamos aprendido cositas nuevas e interesantes y que nos sigan acompañando en los demás videos que siguen sobre estas y otras temáticas del canal. No olviden dejar su like si les gustó el video y suscribirse si tampoco lo han hecho. Bueno, espero que tengan un muy buen resto de día.